ingreso disponible. Si el ingreso disponible es igual a cero, jóvenes, claramente esto se va. Sí, claramente esto se va. Entonces, ¿qué les queda aquí? Nada más lo que es el consumo autónomo. ¿Se recuerdan que les hablaba el día, la clase pasada, que el consumo autónomo, pues son aquellos gastos, jóvenes, que son necesarios, ¿verdad? Alquiler, sí, gastos de luz, agua y viceversa. Entonces, pues, estos jóvenes, nosotros los vamos a empezar desde acá. Este es el intercepto que ustedes le conocen, o en este caso en particular económicamente, pues es el consumo, jóvenes, el consumo autónomo. Vamos a colocarlo acá y vamos a hacer una gráfica. Ya. Hasta la parte gráfica, jóvenes. Vean. Acá, jóvenes, claramente, esta línea azul, ¿qué es? Esta línea azul claramente, jóvenes, es la gráfica de la función de consumo. Esta línea que tengo aquí, jóvenes, de 45 grados, es una línea de referencia. Acá, que es la Y, ¿sí? Que es la cual me sirve a mí para hacer la parte analítica. Acá tengo mi ingreso, vean, y acá tengo mi consumo, ¿sí? La roja es la función, o en este caso es el ingreso, y la azul, pues es el consumo. Y se dan cuenta que todo esto tiene sentido, jóvenes, todo esto tiene sentido. Bueno, ahora, jóvenes, vamos a graficar también así lo que es la función de ahorro. Jóvenes, la función de ahorro a que es igual a S, que va a ser igual entonces a menos S sub 0, ¿verdad? Más S sub 1, que depende de qué, jóvenes, depende también de mi ingreso disponible, el ahorro. Bueno, jóvenes, ¿dónde colocarían ustedes este S sub 0 dentro de la parte gráfica? Si nos damos cuenta claramente, aquí es negativo, ¿eh? Entonces, ven, acá, esta parte del cuadrante que es negativa. Solamente voy a dibujar esto. Vamos a trazar una línea acá, que para mí va a ser importante. Voy a colocar acá para que tenga sentido esta parte analítica. Jóvenes, acá claramente, ¿verdad? Ven. Acá claramente voy a colocar S sub 0, ¿verdad? Porque claramente es negativo. Pues aquí ven, tenemos lo que es S sub 0, ¿verdad? Acá, obviamente es negativo, como les digo, aquí está como negativo. Bueno, jóvenes, esto es igual también a C sub 0, se recuerdan, ¿verdad? Que yo hice una parte de conversión acá, ¿verdad? Creo que por aquí lo coloqué, si no estoy mal. Bueno, no sé si aquí lo coloqué, pero sí, yo creo que por aquí lo coloqué. Aquí está. ¿Sí? S sub 0 es igual a C sub 0 al fin y al cabo. Veamos lo siguiente, jóvenes. Si se dan cuenta, acá el consumo va creciendo. ¿Sí? Va creciendo. Acá es creciente la función de consumo. Jóvenes, a primera hora, a segunda hora lo pregunté. ¿Por qué esta función tiene un signo positivo? ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Por qué tiene un signo positivo la función de consumo? Bueno, ¿o de dónde se deduce ese signo positivo? Porque está bonita la función, ¿verdad? No tiene un signo positivo, pero ¿por qué tiene signo positivo? Vean, pues, jóvenes, esta tiene signo positivo debido a lo siguiente. Si aumenta, jóvenes, mi ingreso disponible, ¿qué pasa con mi consumo, jóvenes? Se incrementa. Si disminuye, jóvenes, mi ingreso disponible, ¿qué pasa con mi consumo? Pues este disminuye, ¿verdad? Ahora más por más es más, menos por menos es más. Si se dan cuenta, hay una relación directa entre ingreso disponible y consumo, ¿vean? Por lo tanto, la pendiente es positiva. Y claramente es creciente, ¿verdad? Es creciente, ¿sí? Vean, aquí es creciente. Bueno, ahora entendamos lo siguiente. Acá claramente este consumo no depende de mi ingreso disponible, jóvenes, ¿vean?
no depende de mi ingreso disponible. Por lo tanto, jóvenes, para mí, ¿qué va a ser eso? Para mí, eso va a ser ¿qué? Desahorro, ¿sí o no? Sí, para mí eso va a ser desahorro, jóvenes. Y esos jóvenes, ustedes, claramente, esos gastos ya los tienen previstos. Ustedes no pueden venir y ahorrar esa parte del consumo, ¿verdad? Ustedes lo ahorrarían, ¿verdad? Claramente, eso no se puede ahorrar, jóvenes. En su caso en Se particular, refiere al consumo autónomo, licenciado. perdón, sí, exacto, que es el consumo autónomo. El consumo autónomo, pues son gastos que ustedes claramente pues tienen que cubrir, son necesarios, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes, pues, ¿qué? No lo pueden, jóvenes, no lo pueden ahorrar. Entonces, ¿qué sería para ustedes? Un desahorro, ¿verdad? Un desahorro, que claramente forma parte de la parte negativa, ¿sí? Aquí está la parte negativa. Bueno, jóvenes, acá, ¿alguien me puede explicar qué pasa en este punto? Estoy aquí marcando. ¿Qué pasa en este punto que estoy marcando acá? Económicamente, ¿qué pasa en ese punto? Coloquémosle un punto A si quieren. ¿Qué pasaría en este punto A, jóvenes? Económicamente, ¿qué pasaría? Vean las gráficas. ¿Qué pasaría en ese punto A? El consumo autónomo se iguala al ingreso, Lick, y Exacto, pero en este caso no es el consumo autónomo, ¿verdad, Camilo? Porque el consumo autónomo es solamente esta parte, ¿sí? Este intercepto. Este es el consumo autónomo. Solamente me permiten, jóvenes. O sea, licenciado, el primer punto es el consumo autónomo. La línea que le siguen ya no es. Disculpen, jóvenes. Bueno, entonces, como repito, jóvenes, esto es el consumo autónomo, como lo que está aquí en el origen, ¿verdad, jóvenes? De Y. Cabal acá, ¿verdad? Veamos esto, jóvenes. Acá claramente la línea pues, azul es el consumo, es todo el consumo, toda la función consumo. Entonces, como dijo Camilo, ¿verdad? Pues, en este caso en particular, ¿verdad? Sí. Solamente tendrá salvedad de que es el consumo autónomo. Pero vean, aquí claramente el consumo se iguala al ingreso. Entonces, jóvenes, económicamente, ¿qué significa? Un poquito más a profundidad. Lick, entonces, corrigiendo como usted me comentaba, el consumo se iguala al ingreso y en ese momento se permite la capacidad del ahorro. Exacto, pero vean ese punto lo que sucede, ¿verdad, Camilo? Que en ese punto, y jóvenes, en ese punto, todo lo que gano, jóvenes, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy consumiendo. En este punto, vean, cabal en este punto, jóvenes, vean, todo lo que ustedes están ganando o tienen como ingreso disponible, todo eso lo están consumiendo, porque vean, cabal, una intersección, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Sí? Jóvenes, aquí claramente la pendiente sería igual a 1, ¿verdad? Mucha cabal en ese punto, ¿sí? La pendiente de la función consumo, ¿sí? Su pendiente sería igual a 1, ¿verdad? Vean acá. ¿Por qué? Porque todos jóvenes, lo que ustedes, ¿sí? Están ganando, pues lo están consumiendo, vean, claramente en esta intersección. Y tiene sentido, ¿por qué? Veamos en la gráfica de ahorro. Vean, en la gráfica de ahorro, jóvenes, ¿qué está sucediendo? ¿Qué sucede en este punto, jóvenes? Coloquémosle un punto B. ¿Qué está pasando entonces? En la función, en la gráfica de ahorro, ¿qué está pasando entonces? Acá, jóvenes, lo que está pasando es que claramente, vean, no hay ahorro. Si se dan cuenta, cabal en este punto, jóvenes, vean, no existe el ahorro, vean. Si se dan cuenta, cabal tocan este punto. Y cabal en este punto, jóvenes, no hay ahorro. ¿Por qué? Porque vean, todo lo que ustedes están ganando, ¿sí? Se lo están consumiendo. ¿Está claro esa parte, jóvenes? Jóvenes, ¿está claro? Sí, licenciado. Gracias. Bueno, ahora, jóvenes, de este punto hacia abajo, económicamente, ¿qué significa? De aquí para abajo, ¿qué significa económicamente? ¿Que hay qué? ¿Hay ahorro o hay desahorro, jóvenes? Desahorro.
hay desahorro, ¿verdad, jóvenes? ¿Por qué? Vean, jóvenes, vean las gráficas. Claramente, vean, el consumo, ¿sí?, es mayor al ingreso. Vean, el consumo es mayor al ingreso. En esta parte de acá, lo que hay, jóvenes, es un desahorro, ¿verdad? Vean, incluso acá, hasta la gráfica de ahorro me lo está indicando. Vean, acá hay desahorro, jóvenes, vean. Acá hay desahorro, ¿sí? Vean, claramente el consumo es mayor al ingreso. Por lo tanto, jóvenes, de este punto hacia arriba, ¿qué está sucediendo económicamente? Entonces, ¿ahí qué? Ahí sí hay ahorro, ¿verdad, mucho? ¿Por qué? Porque vean, claramente la función de ingreso es mayor a la función de consumo. Y claramente, vean, acá ustedes están expresando. Vean, aquí, jóvenes, hay más que, hay más ahorro, ¿verdad? O sea, sí hay ahorro en este punto. ¿Está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? Sí. Lick, perdón, entonces esto significa que un país nunca va a gastar menos que de lo que produce. Ah, no, sí, exacto. Un país siempre va a gastar, obviamente, en este caso, el ingreso tiene que ser mayor al consumo dentro de una economía, ¿verdad? Para que exista la parte del ahorro. Entonces, claramente lo que buscamos económicamente es ubicarnos, ¿verdad? De este punto en adelante. Sí, eso es lo que buscamos. Y para que claramente exista el ahorro, ¿verdad? En ese punto en particular. Bueno, hay una serie de condiciones que vamos a ir viendo ahorita, no se preocupe. Todos los jóvenes lo que se busca claramente es de que nos ubiquemos siempre en la parte de ahorro, ¿verdad? Sí, de ahorro. Bueno, ahora jóvenes, vamos a ver la siguiente función. Como digo, la función más, esta es un poquito la más laboriosa, ¿verdad? Lleva un poquito más de explicación, ¿verdad? La función de consumo y la función de ahorro. Ahora, jóvenes, nos correspondería ver lo que es la función de inversión. Bueno, es también bien importante, la función de inversión es bien importante. Solamente voy a mover esto para acá, disculpe. Bueno, veamos. ¿Qué es la inversión, jóvenes? El stock de capital es el valor total de los bienes de capital, planta, equipo, vivienda y existencias, localizados en una economía en un momento dado. Por otro lado, el nivel de inversiones se define como el gasto de las empresas en nuevos bienes de capital para incrementar el stock de capital, dado o bien para reemplazar el equipo que se ha depreciado. Los bienes de capital tienen como característica base ser durables y proveer un servicio para un periodo de varios años. La inversión en la economía está determinada por la tasa de retorno de los proyectos y esta a su vez está influenciada por factores tales como la tasa de interés, las expectativas de beneficio y el capital existente. Bueno, entonces, jóvenes, esta función es también bien importante, claramente, ¿verdad? Sí, claramente. Dentro, jóvenes, de nuestra función que vimos anteriormente, jóvenes, que es la función, o sea, el modelo keynesiano, donde Y es igual a consumo, más inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones netas. La variable, en este caso en particular, más importante sería el consumo. Pero claramente tenemos también la inversión, ¿verdad, jóvenes? Y claramente esos son efectos multiplicadores, como ustedes los han visto, ¿verdad? ¿Sí? Dentro de la economía, ¿verdad? Dentro de la economía. Entonces, jóvenes, claramente la inversión es una variable que claramente causa fluctuaciones dentro de la economía, por incluir esa variable importante que es la tasa de interés. ¿Sí? Si ustedes se recuerdan y leyeron en su caso, ¿verdad, jóvenes? Lo que es esta parte de la recesión, ¿verdad? La que pasó en los años 30, cuando se creó el modelo keynesiano, pues ustedes ya tienen una idea, ¿verdad? Que claramente la tasa de interés juega un papel crucial dentro de una economía, ¿sí? Dentro de una economía. Bueno, ahora, jóvenes, vamos a hacer un análisis respecto a lo que tenemos acá. Bueno, tenemos la inversión, acá. Tenemos la inversión. Esta es la inversión, esta sí. Luego tenemos, vean, lo siguiente, ¿sí? Que la inversión como tal, jóvenes, ¿de qué depende en este caso? ¿Depende de qué?
de la tasa de interés depende de qué también, jóvenes, de los beneficios y también tenemos acá, jóvenes, lo que es el capital. Vamos a ver una serie aquí de signos que es importante que tomemos en consideración, ¿sí? Entonces, jóvenes, acá tenemos lo siguiente, ¿verdad? ¿Sí? Jóvenes, ¿cuál sería el signo de la tasa de interés? ¿Sí? Pues tenemos signos, ¿verdad? De la tasa de interés. El signo, jóvenes, de la tasa de interés, pues en este caso, pues sería negativo, ¿sí? El signo sería negativo, ¿sí? Porque en este caso, jóvenes, es una relación inversa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Veamos. Sí, jóvenes, la tasa de interés aumenta. ¿Qué pasa con la inversión? ¿Disminuye o aumenta, jóvenes? Si hay un incremento de tasa de interés dentro del mercado financiero en este caso. ¿Aumenta o disminuye la inversión? Si hay un incremento de tasa de interés. ¿Perdón? Disminuye. Disminuye, ¿verdad, jóvenes? Disminuye. Y viceversa, ¿verdad, jóvenes? Sí, aquí, jóvenes. Hay una disminución de la tasa de interés. ¿Qué pasa con la inversión? Pues esta, pues aumenta. Esto es aumento, jóvenes. Más por menos sería menos, ¿verdad? Y menos por más sería menos. Entonces, vean acá. La tasa de interés, por lo tanto, tiene una relación, pues en este caso, ¿verdad, jóvenes? Pues negativa, ¿sí? Respecto a la inversión, ¿verdad? Sí, por esta relación que estamos analizando. Jóvenes, el beneficio sería positivo o negativo su signo, el beneficio. Positivo, porque son mis ganancias, licenciado. Exacto, es positivo, porque claramente, jóvenes, si incrementa mi inversión, ¿qué pasa con mi beneficio, jóvenes? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿verdad, jóvenes? Aumenta, gracias, sí, gracias. Sí. Y jóvenes, si disminuye la inversión, ¿qué pasa con el beneficio? Disminuye, ¿verdad? Por lo tanto, acá tengo un signo que es positivo. ¿Ve? Y ahora con el capital, jóvenes, con el capital, ¿qué signo tendría el capital? ¿Positivo o negativo? Jóvenes, si Positivo. incrementa... Positivo, Lick. Exacto, es positivo. Si hay un incremento de la inversión, ¿qué pasa con el stock de capital, jóvenes? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿verdad? Y viceversa. Si hay una disminución de capital, ¿qué pasa en este caso con el capital, perdón, de la inversión, perdón? ¿Qué pasa con el capital? Pues disminuye. Entonces, vean, acá el signo es positivo. ¿Sí? Entonces es importante que analicemos los signos, jóvenes, de estas variables que son importantes, ¿verdad? ¿Sí? Son importantes. Bueno, entonces es importante recalcar, ¿verdad, jóvenes? Las variables. Es importante recalcar lo que son las variables. Veamos. Acá tenemos, ¿verdad, jóvenes? En donde I es la inversión, R es la tasa de interés y K es el capital. Bueno, le voy a colocar aquí, jóvenes, una pequeña definición de lo que es tasa de interés, ¿verdad? Tasa de interés. Jóvenes, la tasa de interés claramente es un costo de oportunidad. ¿Por qué, verdad? Me dirán ustedes. Claramente es un costo de oportunidad si ustedes deciden o no invertir dentro de una firma. Pues claramente es un costo de oportunidad. Recordemos, ¿verdad, jóvenes? Que al fin y al cabo las pendientes, por ejemplo, en la frontera de posibilidades de producción, en este caso también, en este caso de inversión, pues se traduce como un costo de oportunidad, ¿verdad? Sí, vean acá, vamos a colocar esto. Entonces, veamos lo siguiente. La tasa de interés es un costo de oportunidad con respecto a la inversión. Por lo tanto, tiene una relación inversa, mientras que las expectativas de beneficios presentan una relación positiva. Cuanto mayor piense que va a ser la situación futura, mayores serán mis beneficios, como les digo, ¿verdad, jóvenes? Por lo que se invierte más. Por otro lado, cuando el nivel de capital existente es elevado, también lo será el nivel de depreciación. Si se desea mantener el nivel neto real del capital, se debe de invertir para cubrir los costos de depreciación. Otro punto importante es el grado de utilización del capital existente. Cuanto mayor sea la tasa de capital utilizado efectivamente, más invertirá.
Entonces la función de inversión viene dada por, que es la que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, la voy a colocar en la siguiente lámina, la función como tal. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si la puedo colocar acá. ¿Sí? La voy a colocar en la siguiente lámina, la función de inversión, ¿sí? Para que nos quede acá. Entonces, jóvenes, vamos a ver la función de inversión, ¿sí? De una forma tal de que sea sencilla, pues de ir comprendiendo, ¿verdad? De ir comprendiendo, ¿sí? Esta función como tal. Entonces, jóvenes, coloquemos acá, les voy a colocar acá en la función de inversión, en la siguiente lámina, porque aquí simplemente está analizando las variables de los componentes de la función de inversión. Entonces, vamos acá. La función sería la siguiente, ¿vean? La inversión va a ser igual a la inversión autónoma menos, jóvenes, lo que es en este caso, vean, coloquémosle la sensibilidad, jóvenes, ¿sí? De la inversión respecto a la tasa de interés. Y claramente esta depende de qué? Depende de R, ¿sí? Que es la tasa de interés. Entonces, acá, jóvenes, ¿dónde tenemos que I es igual a qué? A la inversión. I sub 0 va a ser igual a qué? A la inversión autónoma. Tenemos entonces I sub 1. En este caso sería la sensibilidad, jóvenes, de la inversión respecto a la tasa de interés. Tasa de interés, ¿sí? Que no nada más que la pendiente, ¿verdad? Tenemos R, que sería la tasa de interés. Bueno, en este caso es una tasa de interés doméstica, jóvenes. Hablamos nada más a nivel pues, nacional, ¿verdad? Pero jóvenes, acá vamos a ir determinando, ¿verdad? Si yo le digo, jóvenes, la función de inversión respecto, ¿verdad, jóvenes? De R, ¿a qué sería igual esto? Solamente cambien de variables si quieren, ¿verdad? Pero dígame, ¿a qué sería igual? Menos I1. Menos I1. Exacto, ¿verdad? Sería, jóvenes, menos I1, ¿verdad? Sí, menos I1, ¿verdad? Entonces aquí, menos I1. ¿Se recuerda que a nosotros en particular nos interesa analizar la pendiente, o en este caso, la sensibilidad de la inversión respecto a la tasa de interés en términos absolutos, ¿verdad, jóvenes? En términos absolutos. Es importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿sí? En términos absolutos. Esta parte, pues en particular, ¿verdad, jóvenes? Sí, en particular, ¿sí? Necesitamos que en términos absolutos, ¿sí? No, no en términos como en este caso nos están colocando como negativo, sino que lo analizamos con términos absolutos. Bueno, ahora, jóvenes. Esto claramente también tiene, jóvenes, una gráfica como tal, ¿verdad? Una gráfica como tal, ¿sí? Entonces, jóvenes, claramente tenemos una parte que es autónomo, ¿sí? Autónomo. Entonces, jóvenes, ¿qué sucedería en este caso? Bueno, pues hay gastos, ¿verdad, jóvenes? Que claramente pues, se tienen que llevar a cabo, ¿verdad, jóvenes? Aunque pues la economía no esté creciendo, den de cuenta, ¿verdad? Sí. Y aunque la tasa de interés esté muy alta, ¿verdad? Sí. Entonces, jóvenes, hablamos, ¿verdad? Sí. De expectativas que pueden pasar en el futuro, ¿verdad, jóvenes? Respecto a lo que sucede en la economía, ¿sí? Acuérdense que hablamos mucho de expectativas, ¿verdad? Creo que ustedes lo han visto en sus demás cursos de macro uno, obviamente, de macro 2, ¿verdad? Las expectativas, ¿verdad, jóvenes? Entonces, eso es importante que tomemos en cuenta, jóvenes. La parte autónoma, jóvenes, como les digo, puede ser, por ejemplo, eh, la parte de invertir en infraestructura, ¿verdad, jóvenes? En infraestructura. Solamente me permiten, jóvenes. Un
Vamos a buscar acá. Bueno. Entonces, Jóvenes, hay como yo gastos de que claramente son necesarios, ¿verdad? Dentro de una empresa. Entonces, claramente la empresa, quiera o no, pues los tiene que realizar, ¿verdad, jóvenes? Es como la parte también del consumo, ¿sí? La parte también del consumo. Entonces, jóvenes, hay que tomar eso en cuenta. Las empresas, quieran o no, tienen que invertir, ¿verdad? Sí, tienen que invertir. Bueno, ahora, esto también tiene una parte gráfica, jóvenes, de la inversión. Entonces, vamos a hacer una parte gráfica, jóvenes, de la función de inversión, ¿verdad? Sí, la función de inversión. Es importante que nosotros, ¿verdad, jóvenes, lo analicemos de una u otra forma, ¿verdad? Sí. Es importante, como digo, una gráfica, uno les da mucha información que a veces, pues, como digo, ustedes saben, jóvenes, cómo analizar. Pues la inversión, ¿cómo les quedaría entonces, verdad? Acá, la gráfica sería, acá ustedes tendrían el tipo de interés, R, ¿verdad? Y acá ustedes tendrían la inversión. Bueno. Jóvenes, Perdone, entonces, sí. disculpe que le interrumpa. No me queda en claro por qué tomamos el valor absoluto de la derivada de la inversión en relación a la tasa de interés. Vea, pues, cuando hacemos análisis, ¿verdad? ¿Se recuerda, por ejemplo, hagamos un ejemplo sencillo, ¿verdad? Lo que vimos anteriormente en la parte de microeconomía. Ahora, usted acaba una tasa marginal de sustitución técnica, ¿verdad? Claramente es la pendiente. La pendiente en particular, ¿cómo nos quedaba, jóvenes? ¿Positiva o negativa? En tasa marginal de sustitución Positiva. técnica. ¿Cómo quedaba? ¿Quedaba? Positiva. Negativa, jóvenes. La tasa marginal de sustitución técnica es negativa. Esto es negativo, Okay. sí. Esto es negativo. ¿Se recuerdan que nos quedaba, por ejemplo, si ustedes aplican, ¿verdad, jóvenes? Con derivación implícita, sí. Nos quedaba negativo, ¿se recuerdan? Claramente tiene sentido porque la pendiente de un isocuanta era negativa, ¿se recuerdan, verdad? Sí, negativa. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución técnica, que es la pendiente, ¿verdad? Sí, de la isocuanta, pues queda negativa. Hagan de cuenta que les quedaba, ¿qué? 2. Vean negativo. Pero, jóvenes, ustedes dentro de la parte de análisis decían lo siguiente, ¿verdad? Para obtener una unidad adicional de trabajo, ¿cuánto estaban sacrificando entonces? ¿O cuánto sacrifican? 2 unidades de capital, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esto? En tasa marginal de sustitución técnica. Para obtener, jóvenes, una unidad de trabajo, ¿cuánto se sacrifica de capital? 2 unidades. Ustedes nos dicen, ¿verdad? Lo siguiente, que es lo que quiero explicar, o es el punto al que quiere llegar. Ustedes no analizan así, ¿verdad? Que para obtener una unidad de trabajo, sacrifican -2 unidades de capital. Eso no lo dicen ustedes, ¿verdad, jóvenes? Que no tendría sentido económico, ¿sí? Porque ya tiene un signo negativo. Entonces, para que tenga sentido, jóvenes, las pendientes, en este caso económicamente, las vamos a trabajar como valor absoluto, ¿sí? Valor absoluto. Si no, como les digo, ustedes no van a llegar a analizar la información con información que tenga claramente datos, en este caso un signo negativo. O sea, ¿Está claro acá? no se puede explicar matemáticamente, solo es para que tenga sentido en el modelo. Exacto, matemáticamente, claramente en este caso le queda -1, ¿verdad? O menos I1, ¿verdad? Así le Ajá. quedó matemáticamente. Sí. Pero claramente dentro de la información, ¿verdad? Analítica y económica, pues acá usted lo va a trabajar siempre como un valor un valor absoluto, ¿verdad? Para que tenga sentido económico. Estamos aquí claros. Ok, muchas gracias. muchas gracias. Licenciado, ese valor licenciado, Sí, ese valor absoluto que usted habla sería un valor absoluto numérico, -2 o solo 2. exacto. -2. Vea, pues, lo que pasa es que en particular siempre lo vamos a colocar como un valor absoluto, ¿sí?
Pues aquí nada más si le queda un número, pues claramente usted lo representa como un valor absoluto. ¿Está claro esta parte? Toda la pendiente siempre se analiza como un valor absoluto. ¿Sí? ¿Está claro esta parte? ¿Sí? Jóvenes, ¿está claro esta parte? Claro, esta parte. Sí, licenciado. Bueno, ahora, veamos lo siguiente, ¿verdad? Ya indicamos, jóvenes, de que claramente, ¿verdad? Sí, hay una relación inversa, ¿verdad? Entre inversión y tasa de interés. Por lo tanto, la curva o la gráfica, jóvenes, va a tener este comportamiento. Entonces, acá tenemos un punto A y acá tenemos un punto B. En el punto A, jóvenes, claramente, ¿qué está sucediendo? En el punto A, lo que está sucediendo es que tengo una tasa de interés muy grande y la inversión, pues, en este caso, pues cae. En el punto B, jóvenes, ¿qué está sucediendo? Pues en el punto B lo que está sucediendo es que tengo una tasa de interés baja. Entonces, ¿qué pasa con la inversión? Pues esta incrementa, ¿verdad? ¿Sí? Incrementa. Entonces, claramente, esto hay que analizarlo desde el punto de vista de la empresa, ¿verdad? O de las empresas, ¿verdad? De las empresas. Y claramente, ¿cómo se agencian ustedes, ¿verdad, jóvenes, de ingresos como empresas? Claramente, acudiendo a un préstamo. Creo que la mayoría de ustedes trabaja, ¿verdad? Y ustedes se dan dando cuenta que las empresas, pues claramente, tienen un nivel de endeudamiento. Que esa es la parte de la inversión que que ellos hacen, ¿verdad? Que ellos hacen. Pero claramente van al mercado financiero y analizan, ¿verdad? Y ven la tasa de interés, ¿verdad? Ven la tasa de interés. O sea, es como ellos invierten o toman esa decisión de invertir o no invertir, ¿verdad? Entonces se dan cuenta aquí, la tasa de interés ¿verdad? Juega un papel muy fundamental, ¿verdad, jóvenes? Dentro de esta función y dentro de la economía, porque claramente aquí pueden haber fluctuaciones, ¿verdad, jóvenes? Si la tasa de interés está muy alta, pues, ¿qué sucede? No se quiere invertir como empresa. Pues, ¿qué pasa con la economía, jóvenes? La economía deja de crecer, ¿verdad? Sí, la economía deja de crecer porque no hay inversión, ¿sí? No hay inversión, no hay consumo. Bueno, y lo que vamos viendo con los efectos multiplicadores. Entonces, vean, aquí claramente es una relación inversa. Entonces, jóvenes, hasta acá estamos claros. Sí, Bueno, jóvenes, acá claramente, ¿verdad? Sí. Ustedes también pueden interpretar lo siguiente, que en este caso, jóvenes, lo que es la sensibilidad, ¿verdad? Sí, de la inversión, es lo que tengo ya acá, ¿verdad? Esta parte de acá que acabamos de ver. En este caso, va a ser que menor, ¿sí? O igual que cero, ¿verdad? Sí. Puede pasar dentro de una economía. Va a ser menor o igual que cero, ¿verdad? Sí, esta parte de la tasa de interés. Parte de la tasa de interés. Bueno, luego ese fue un papel fundamental porque se recordarán que cuando uno ya deriva la función IS, dentro de la función IS, jóvenes, ¿cuál es la variable, en este caso, independiente en la función IS? Jóvenes, ¿cuál es la variable independiente en la función IS? O sea, mi producción, ¿de qué depende? ¿Recuerdan de la función IS, verdad? Bueno, tengo alguna idea. Entonces, jóvenes, ¿mi producción de qué depende en la función IS? ¿De qué? De la tasa de interés. ¿Se recuerdan, verdad? O sea, que es básicamente Y es igual a alfa más, perdón, menos beta por R, ¿verdad? Que es la tasa de interés. Entonces, claramente mi economía, jóvenes, depende de la tasa de interés, ¿verdad? El crecimiento de la economía. Vamos a ver, obviamente tenemos que ir viendo cuando corresponda. Pero, jóvenes, ¿está claro esta parte? Sí. Bueno. Ahora tenemos, vean, lo que es el gasto de gobierno, ¿verdad, jóvenes? El gasto de gobierno, sí. Todo el gasto de gobierno en bienes y servicios se considera en este modelo como un factor autónomo que está totalmente desvinculado del nivel de ingreso de la economía.
dado que depende de la política fiscal del gobierno. Pues claramente, si ustedes se recuerdan ahorita con las políticas de estabilización que acaban de haber en el curso de macroeconomía 2, claramente hablamos de políticas fiscales. Entonces, acá, jóvenes, va inmerso, ¿verdad? Esta parte, ¿sí? De la política dentro del modelo, ¿verdad? O sea, si yo incremento, jóvenes, si yo incremento el gasto de gobierno, ¿qué tipo de política fiscal sería? Si yo incremento el gasto de gobierno, ¿qué tipo de política fiscal sería? ¿Expansiva o contractiva? Expansiva. Expansiva, jóvenes, expansiva. Claramente, cuando vemos el modelo Mundell y Fleming, vamos a ver que ya tenemos que meter más variables, por ejemplo, el tipo de cambio, la balanza de pagos, ¿verdad? Para ver su comportamiento, cómo va a afectar esto, ¿verdad, jóvenes? Dentro de una economía, ¿sí? Jóvenes, gráficamente, ¿cómo me quedaría entonces, jóvenes, cómo me quedaría entonces la gráfica del gasto? ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo quedaría la gráfica? Es una línea horizontal, licenciado. Exacto, sería una línea horizontal, ¿verdad, jóvenes? Entonces, claramente, si ustedes quieren graficar, ¿verdad, jóvenes? Esto quedaría solamente una línea horizontal, ¿verdad? Una línea horizontal. Vean, porque claramente solo estoy graficando lo que es, vean, G sub 0, ¿verdad? Sí, o sea, sería solamente el intercepto. Así me quedaría nada más, ¿verdad? La gráfica de gasto de gobierno, vean, quedaría una línea horizontal, jóvenes. Esto es lo que ustedes lo han visto, ¿verdad? Lo han visto. Bueno, ahora, dependiendo que es la función de gasto, nos tocaría que ver ahora otras solamente lo que sí, Ese es el gasto de gobierno autónomo. el gasto de gobierno, el gasto de gobierno es una variable autónoma. Ah, ok. Una consulta. Ahí es horizontal porque solo puede aumentar, licenciado. Ese gasto de gobierno solamente incrementa con política fiscal. Entonces aquí si la política fiscal es expansiva o contractiva, pues depende de la política. En este caso el gasto de gobierno. Bueno, ahora tenemos jóvenes las exportaciones netas, ¿verdad? Sí, las exportaciones netas. Bueno, entonces coloquemos acá exportaciones netas. Veamos acá. Las exportaciones netas, pues, están definidas como la exportación de bienes y servicios de un país frente a sus importaciones, ¿verdad, jóvenes? Entonces, ustedes saben que es X menos M, ¿verdad? Sí, menos M. Pero, jóvenes, aquí es como nosotros como país nos damos cuenta cómo se encuentra nuestra balanza en cuenta corriente, ¿verdad? Sí, o sea, la cuenta corriente, cómo es que se mide, ¿verdad, jóvenes? Dentro de una economía que es X menos M, o sea, a grandes rasgos, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes claramente, ¿verdad, jóvenes? Con esta función, ¿verdad? De una exportación netas, pues ustedes claramente pues se pueden dar cuenta, jóvenes, si tenemos un déficit en cuenta corriente o un superávit de cuenta corriente. Lo vemos aquí. Hay dos formas de formular la función de exportaciones netas. Esto depende del nivel de ingreso de un país. Entonces tenemos la primera forma, jóvenes. ¿Sí? La primera forma. La primera forma es la siguiente. Es X menos M, a que va a ser igual. Va a ser igual entonces, vean, a X sub 0, que es básicamente, vean, la exportación autónoma menos la importación autónoma. Pues, jóvenes. Acá, como les digo, depende, jóvenes, del nivel de ingreso de un país. Si nos damos cuenta en la primera forma, claramente me está diciendo que esa exportación no depende, jóvenes, de ninguna variable, o sea, del ingreso. Al igual que la importación, vean, son autónomas ambas, vean, son variables autónomas. Es importante tomar en cuenta. Ahora,
La segunda forma es la siguiente. Entonces tenemos, jóvenes, que la forma sería X, vean, menos M, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a lo que es X sub 0, que es una variable autónoma, vean, menos, en este caso, M, que depende en este caso del ingreso. Entonces, en este caso en particular, si nos damos cuenta, ya estamos asumiendo, ¿verdad, jóvenes? De que la importación ya depende del nivel de ingresos dentro de la economía. Vamos a colocar acá las variables, o sea, el significado de cada variable para que ustedes lo tengan. M sub 0 son las exportaciones, acá serían X sub 0, perdón. Acá tenemos X sub 0 son las exportaciones autónomas. M es la propensión marginal a importar. Y tenemos pues ya que es el ingreso, ¿verdad? Jóvenes, vean, pues, acá voy a hacer la salvedad de que yo esta función de importación la voy a hacer un poquito más grande, ¿sí? Un poquito más grande. La vamos a ver más adelante, ¿sí? Aquí solamente estoy explicando de forma general, pero claramente más adelante vamos a ver esta función de importación un poquito más grande, ¿verdad? ¿Sí? Un poquito más grande. Ahora veamos lo siguiente. Vamos a hacer una parte gráfica y una parte intuitiva respecto a esta información que me está dando, porque claramente esto no solamente son ecuaciones, sino que tenemos que ir analizando, jóvenes, la parte analítica respecto a las ecuaciones. Entonces tenemos lo siguiente, jóvenes. Acá vamos a colocar en el eje X lo que es el ingreso y en el eje Y vamos a colocar entonces, vean lo que es, ¿sí? La exportación menos la importación, o sea, aquí vamos a colocar X menos M. Bueno, la gráfica de exportación neta, ¿cómo quedaría entonces? Quedaría, vean, como una línea constante, ¿verdad, jóvenes? En este caso, o en ese sentido, jóvenes, cuando incrementa, jóvenes, el ingreso, ¿qué pasa con la exportación, jóvenes? ¿Aumenta o disminuye? En este caso. Cuando aumenta el ingreso, ¿qué pasa con la exportación? ¿Aumenta o disminuye? Se queda igual. Exacto, gracias a sí, jóvenes, es constante, vean, o sea, cualquier cambio, jóvenes, que exista dentro de la economía respecto al ingreso, ¿qué va a significar? Que el grado de el nivel de exportación va a ser exactamente el mismo, ¿verdad? Sí, va a ser exactamente el mismo, no va a haber ninguna variación, porque claramente estamos hablando, jóvenes, de que la exportación, si no depende del ingreso, vean. Aquí vemos la exportación. Ahora, vamos con la parte de la importación, ¿verdad, jóvenes? En este caso, en particular, jóvenes, tenemos lo que es, acá la función de la importación, que es la M, ¿verdad? Es M. Jóvenes, en este caso, observando la gráfica, ¿qué pasa al incrementar? ¿Sí? ¿Qué pasa al incrementar, jóvenes? El ingreso. ¿Qué pasa con la parte de la importación? ¿Aumenta, disminuye o se mantiene? Según lo que ustedes están observando. Aumenta. Aumenta, ¿verdad, jóvenes? Tiene sentido, ¿verdad? Que a medida, ¿verdad, jóvenes? Que incrementa mi ingreso, ¿qué pasa con la importación? Pues va incrementando, porque claramente, ¿verdad, jóvenes? En este caso estoy hablando que mi importación sí depende de mi ingreso. Pues por lo tanto, al incrementar pues mi ingreso, pues incrementa ¿qué? La importación. Tiene que tener sentido esto, ¿verdad? Bueno. Acá no estamos hablando de... ¿No puede regresar un segundo a la anterior? A este. Sí, gracias. Bueno, Ahí está, muchas gracias. bueno, ahora, jóvenes, ¿qué sucede en este sentido, verdad? En este sentido, jóvenes, hablamos del saldo, coloquemos aquí el saldo en cuenta corriente, para que entendamos. Coloquemos aquí saldo. Vamos a colocarse ese saldo en cuenta corriente.
Entonces, jóvenes, ¿qué pasa con el saldo en cuenta corriente? El saldo de cuenta corriente va a ser igual, ¿verdad? Saldo en cuenta corriente va a ser igual entonces a X menos M. A X menos M. Bueno, en ese sentido, jóvenes, analicemos la parte gráfica. Es importante que ya tengamos en consideración. Jóvenes, en este punto que tengo acá, ¿qué sucede dentro de una economía? En este punto, colócale el punto A si desean. ¿Qué pasa en esta economía, jóvenes? En el punto A, ¿qué pasaría en la economía en el punto A? Ceteris paribus, exportaciones igual a importaciones. Exacto, en este caso, la exportación es igual a la importación, ¿verdad, jóvenes? Jóvenes, como la exportación es igual a la importación, el saldo de cuenta corriente, ¿a qué sería igual? A 0. A 0, ¿verdad, jóvenes? A 0, ¿verdad? Bien, porque dan de cuenta que tienen 40, ¿verdad, jóvenes? De exportación. Acá ven, tienen 40 de exportación. Y acá tienen, por ejemplo, ya, pues M, tienen, en este caso tienen, por ejemplo, 40, ¿verdad? De importación. Entonces hacen una resta, ¿verdad, jóvenes? Entonces, el saldo de cuenta corriente en este sentido sería 0. ¿Está claro, jóvenes? Esta parte. Bueno, entonces, jóvenes, acá, ¿cuándo, verdad? El saldo, bueno, cuando M es igual a X, el saldo de cuenta corriente va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 0. Bueno, en ese sentido, analicemos qué pasa, jóvenes, en la parte gráfica de este punto hacia abajo. ¿Qué creen ustedes que está pasando en la economía? De este punto hacia abajo. ¿Qué pasa? De aquí para acá. ¿Qué está sucediendo dentro de la economía? Hay un De aquí déficit. para acá. ¿Perdón? Hay un déficit. Hay déficit, ¿verdad? Sí. ¿Hay déficit o hay superávit, jóvenes? Hay Hay un déficit déficit. y superávit. ¿Cuál es mayor? ¿La exportación o la importación en este caso? La importación. Aquí. ¿Qué es mayor? ¿La exportación o la importación? Aquí, jóvenes, ¿qué es mayor? ¿La importación o la exportación? En este tramo que estoy aquí marcando. Licenciado. ¿Perdón? La exportación. Exacto. Entonces, vean acá, jóvenes. En este caso, X es mayor a X, perdón, a M, disculpen, a M. ¿Sí? En ese sentido, jóvenes, el saldo de cuenta corriente sería positivo o negativo. Es positivo, Lick, perdón, yo me Exacto. confundí. No tengan pena. Exacto, es positivo. ¿Por qué? Porque vean, si tienen más exportaciones y menos importaciones, colóquenle cifras. Si tienen 100 de exportación y aquí tienen 90 de importación, claramente el saldo de cuenta corriente va a ser 10. Es positivo. Por lo tanto, jóvenes, en este tramo, cabal, de este punto hacia arriba, ¿qué pasaría entonces? Lo que pasaría es que exportación es menor a la importación. Por lo tanto, el saldo de cuenta corriente sería ¿qué? Deficitario, ¿verdad? Sí, sería negativo. Sería negativo. Jóvenes, ¿está clara esta parte? No tienen dudas. En una economía, jóvenes, como la de nosotros, como la nuestra, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Lo que sucede, jóvenes, es que claramente tenemos un saldo en cuenta corriente que es deficitario. Es deficitario, o sea, nos encontramos por debajo del punto A. Estamos importando más de lo que exportamos, debido a que claramente somos un país que lo que importamos, exportamos, pues son productos, materias primas, ¿verdad? Nada más, ¿sí? O sea, productos intermedios, muchas veces. Entonces, claramente, no generamos valor dentro de la economía, ¿verdad, jóvenes? Dentro de la economía como economía, pues, en este caso, pues, importamos mucho, exportamos mucha materia prima, producto intermedio, ¿verdad, jóvenes? O sea, como economía no somos capaces, ¿verdad, jóvenes? De producir pues, bienes finales, que claramente esos generan más valor, ¿verdad? ¿Sí? Dentro de una economía.
dentro de una economía. Entonces es importante, jóvenes, que ustedes pues, tomen esto pues muy en consideración. Bueno, entonces, jóvenes, hasta aquí estamos claros con esta parte. ¿Tienen alguna duda? Por el momento todo claro, Lick. Sí. ¿Demás jóvenes? Ahí sí esa cámara, ¿verdad? Ahí Cindy está tomando listo. Yo no tomo listo, Cindy la que me está dando favor de tomar listo. Bueno, no sé qué, en Lick, qué momento está tomando. Sí. usted no sería tan amable de presentarme nuevamente la del gasto de gobierno. Es que fíjese que no le, que es la 9. ¿Listo? Es esta, ¿verdad? Así es, Lick, muchas gracias. Bueno, luego es importante que analicemos cada una de las variables, ¿verdad? Para entrar en contexto, ¿verdad? A lo que vamos a ir viendo ahorita, que respecta a la formación, ¿verdad? De la función y viceversa, ¿verdad? Que nos correspondería viendo ahora, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me indican, jóvenes, cuando estamos, ya puedo pasar a la siguiente presentación, ¿verdad, jóvenes? Me indican, por favor. Jóvenes, ¿estamos bien acá? Sí, muchas gracias, Lick. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces acá nosotros, ¿verdad? Ya estamos hablando de variables que son importantes dentro del entorno de la macro, ¿verdad? Macroeconomía. Y jóvenes, esto claramente, pues va, ya estamos hablando un poco respecto a la parte analítica, porque acá tenemos que analizar ya lo que es, ¿verdad, jóvenes? La parte de tipo de cambio, ¿verdad? O tipo de cambio. Claramente, esto va inmerso dentro de la parte de este modelo también, ¿verdad? Sí, dentro de este modelo. Bueno, entonces vamos a hacer una salvedad respecto a lo que vamos a explicar de un rato, ¿verdad? Veamos. Hay que entender lo siguiente, ¿verdad, jóvenes? Que nosotros tenemos lo siguiente, ¿verdad? Y, ¿a qué va a ser igual? Es igual al producto, ¿verdad, jóvenes? Esto va a ser igual a la demanda agregada, que es de A, jóvenes, demanda agregada, y esto va a ser igual, jóvenes, al gasto, ¿verdad? Sí. Al gasto agregado, ¿verdad? Al gasto agregado. Sí. Entonces, ven, aquí que tengo, jóvenes. Aquí tengo el producto, que va a ser igual claramente a la demanda agregada y va a ser igual que al gasto agregado dentro de una economía. Dentro de una economía. Entonces, es importante, jóvenes, aclarar esto, ¿verdad? Aclarar esto, ¿sí? Para que nosotros vayamos comprendiendo, ¿verdad? Sí, vayamos comprendiendo. Entonces, jóvenes, si analizamos esto, ¿sí? Eso claramente son igualdades porque son ecuaciones, ¿no? Pero puede haber algún caso en el cual pues esto no se cumpla, ¿verdad? Sí, no se cumple. Pero normalmente eso se debe cumplir, de que la demanda agregada debe de ser que mayor a lo que es, ¿verdad, jóvenes? No, pero que la demanda agregada debe de ser igual al producto o igual al gasto agregado. Bueno, entonces aquí tengo producto, demanda agregada y gasto agregado, ¿verdad? Ahora, dentro, jóvenes, de ese contexto, vamos a ir analizando, ¿verdad? Sí, cierta información de manera analítica, ¿verdad? De manera analítica. Entonces, jóvenes, tenemos diferentes equilibrios, ¿verdad? Dentro de un mercado, ¿sí? En este caso, dentro de la economía, perdón, ¿sí? Dentro de la economía. Jóvenes, en este caso en particular, tenemos, vean, un equilibrio interno y un equilibrio externo. Vamos a colocar entonces el equilibrio interno y luego vamos con el equilibrio, jóvenes, externo, ¿verdad? Jóvenes, ¿cuál sería el equilibrio interno? ¿Ustedes qué entenderían por un equilibrio interno dentro de una economía? Dice, el equilibrio interno es cuando la economía interna es capaz de generar por sí misma un nivel de producción y demanda igual o cercana al pleno empleo. Pero, jóvenes, claramente mi función
¿A qué sería igual? Sería igual a consumo más inversión más gasto de gobierno. Vean, si se dan cuenta claramente, acá estamos utilizando solamente variables, ¿verdad, jóvenes? Que intervienen internamente dentro de la economía. No estamos colocando exportación ni importación, ¿verdad? Sí. Entonces, ese sería el equilibrio, jóvenes, el equilibrio interno. Bueno, jóvenes, ¿cuál sería entonces, pues, el equilibrio externo? El equilibrio externo, jóvenes, como la economía no es capaz, jóvenes, entonces incluye el sector externo, ¿verdad? Sí. Jóvenes, nuestra economía claramente no es capaz, ¿verdad, jóvenes? De cubrir ciertas necesidades, ¿verdad? Respecto a la producción de bienes. Entonces, como la economía no es capaz, entonces incluye el sector externo, ¿sí? Porque claramente como país, jóvenes, como economía, nosotros, ¿verdad, jóvenes? No somos capaces de crear bienes finales. Entonces tenemos que recurrir en este caso, pues, a la exportación e importación. En dado caso, pues, exportamos, ¿verdad, jóvenes? Para generación de ingresos y claramente, jóvenes, importamos, ¿verdad? Pero sí, exportamos, ¿verdad? Para generar de ingresos, ¿verdad, jóvenes? Y claramente la importación, y con estos ingresos, pues, obtenemos mercancías o productos, ¿verdad? Bienes, en este caso. Entonces, ¿cómo nos quedaría, jóvenes? La función la función entonces sería que consumo más inversión más gasto de gobierno más exportaciones netas. Bueno, ahora, jóvenes, mucho ojo, ¿verdad? Mucho ojo con esto, ¿sí? Como claramente estamos incluyendo el sector externo, ¿verdad, jóvenes? El equilibrio, jóvenes, externo quedaría entonces de la siguiente forma, ¿sí? Este M que está aquí, jóvenes, ¿qué está haciendo? En la ecuación está restando. ¿Cómo pasaría, jóvenes, del otro lado? Sumando, ¿verdad? Más gasto de gobierno, más exportaciones. Jóvenes, esto, lo que tengo acá, es que es el equilibrio externo. Pregunto, ¿por qué pasé las importaciones del otro lado, jóvenes? ¿Por qué la pasé del lado izquierdo, junto con la producción? Pero no me hablen todos, muchachos. Bueno, Quizás sería No, porque del- la demanda total de la economía, lo que se produce internamente más lo que se manda a pedir del extranjero. exacto, lo que dice Luis tiene mucha razón, jóvenes. Como no somos capaces, ¿verdad? O sea, con la producción que poseemos, no somos capaces de cubrir la demanda, jóvenes, como país. ¿Qué hacemos? Importamos. Entonces la importación como tal ya forma parte de la producción total del país, ¿verdad? En este caso, jóvenes, en el sector externo. ¿Entienden esta parte, jóvenes? Vean, todo lo agregamos dentro, jóvenes, de la producción del país, al no ser capaces de cubrir la demanda, ¿sí? De esos bienes, ¿verdad? Vean, entonces tiene sentido. Vean, tiene sentido, jóvenes. Mucho, acá está la oferta, jóvenes, mucho, acá está la oferta del lado izquierdo que eché, y el otro lado que tenemos la demanda, ¿verdad? ¿Se recuerdan, verdad? Sí. Acá tenemos la oferta y acá tenemos la demanda, como dijo pues Luis, ¿verdad? En este caso, pues en particular, pues no somos capaces de cubrir, ¿verdad? Pues, esa demanda de bienes, por lo tanto, recurrimos, ¿qué? A la importación. Y ahí, jóvenes, ya lo estamos cubriendo, ¿verdad? Bueno, es importante ir Pero analizando esto. ¿cómo nos deshacemos de los paréntesis? Porque eso es una... Ah, eso. Acá solamente lleva a ser igual a sumo más inversión al gasto de gobierno. Aquí, como es positivo, pues todo queda con su mismo signo, ¿verdad? Entonces aquí vea, ya, ahí está, aquí ya quité el paréntesis, solamente por el signo más Ah, por X, pero en M, ok. pues, acá, Lo acá siento, es gracias. X,
es X menos M, ahí estamos. Solamente lo que hacemos es sacarlo del paréntesis, ¿verdad? Pero obviamente no es tan así, ¿verdad? Mucha porque es más por X que les queda, más X, más por menos M que les queda, menos M, ¿verdad? Es una multiplicación. Gracias, Lick, perdón. Bueno, no tenga pena. Bueno, ahora jóvenes, ¿qué tenemos acá? Vamos con lo siguiente. Bueno, vamos a ver, jóvenes, lo que ustedes me estaban comentando, jóvenes. En este caso, ¿qué dijimos? Jóvenes, la inversión, ¿a qué va a ser igual? Dentro de la economía, jóvenes. La inversión, ¿a qué sería igual? Dentro de la economía. Bueno, jóvenes, tenemos que claramente, ¿verdad? ¿Sí? La inversión va a ser igual, jóvenes, a lo que es que el ahorro, ¿verdad? El ahorro. Ahora vemos lo siguiente. Bueno, acá tenemos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos, vean, Y. Tenemos los gastos. ¿Y qué va a ser igual? Va a ser igual al consumo, a la inversión, más el gasto de gobierno, ¿verdad? Esto como economía, para nosotros va a representar gastos, ¿sí? Vamos a aumentar los gastos, ¿sí? Gastos, ¿verdad? Claramente estamos consumiendo, estamos gastando, estamos invirtiendo, claramente estamos gastando. Y si claramente el gasto, el gobierno está gastando, pues está gastando, ¿verdad? Mucho, entonces son gastos dentro de una economía. Ahora, tenemos, jóvenes, al mismo tiempo los ingresos, vean, eso es interesante, vean acá. Tenemos básicamente el consumo como parte del ingreso, tenemos, jóvenes, vean, lo que es el ahorro y tenemos mucho ojo. Vamos a meter en este caso los impuestos, jóvenes. T, sí, creo que no lo he colocado acá con ustedes, pero ustedes creo que ya tienen la intuición, ¿verdad? T son los impuestos. Impuestos. Jóvenes, las economías, ¿cómo se agencian de ingresos, verdad? Estos, jóvenes, son ingresos. Acá. Porque el consumo, al fin y al cabo, es un gasto, pero puede ser un ingreso económicamente también hablando. ¿Sí? Porque, jóvenes, ¿cómo las empresas agencian de ingresos? Mediante el consumo de las familias. Y vean la parte del ahorro, ¿verdad? Y la parte de impuestos, vean, jóvenes, la parte de impuestos, ¿sí? La parte de impuestos, que claramente es un ingreso dentro de la economía, ¿verdad? Un impuesto, pues, claramente lo pagamos nosotros, pero el Estado es agencia de ingresos mediante impuestos. Ahora veamos, jóvenes, hagamos una igualdad, ¿se recuerdan, verdad? Hagamos igualdades entre jóvenes, gastos e ingresos. Y tenemos que llegar a la condición de que la inversión va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al ahorro. Entonces coloquemos aquí las igualdades, jóvenes. Consumo más inversión más gasto de gobierno, que va a ser igual. Acá están los gastos y ahora coloco los ingresos, disculpen. Ahora vamos aquí a la parte de deducción. Pregunto, jóvenes, con este consumo, ¿lo puedo anular, sí o no? Sí, Lick, sí se puede. Sí, de verdad, porque vean, si pasa consumo, jóvenes, del otro lado pasaría con signo negativo. Entonces, ese consumo lo puedo anular, vean, dentro de la economía. Seguiría. Se va a tener un efecto en este caso en particular. Ahora, ¿qué nos quedaría en este caso, jóvenes? Nos quedaría bien lo siguiente. Vamos a hacer una parte aquí de despeje que es sencilla. Vamos a colocar acá la inversión. Inversión. ¿Esto a qué es igual? Va a ser igual, entonces, vean, al ahorro, ¿sí? Más, jóvenes, en este caso, vamos a hacer como aquí vamos a hacer una serie de conversión, ¿verdad? ¿Sí? El impuesto es este, ¿verdad, jóvenes? Este que aquí está sumando pasa a restar. Ahí estamos, ¿verdad, jóvenes? Ahora, ¿qué tenemos acá, vean? Lo que tenemos, lo siguiente. Sería S, ¿verdad? Más, y esto lo vamos a mandar entre paréntesis, que sería T menos G. Entonces, ¿qué me queda acá, jóvenes? Acá. Este sería, ¿qué? El ahorro privado, ¿verdad, jóvenes? Esto de acá, vean. Acá tengo que. Esto sería, ¿qué? El ahorro privado, porque son de las familias, ¿verdad? Ahorro
privado. Por lo tanto, esto que está aquí, jóvenes, ¿a qué sería igual? Ahorro de gobierno. Exacto, el ahorro público, jóvenes, el ahorro público, vean. Ahorro público. ¿Por qué, jóvenes? Vean, claramente, ¿sí? La parte de ingresos del gobierno es mediante impuestos, pero si le quito la parte que estoy gastando como gobierno, ¿qué me queda? El ahorro público. ¿Ya? El ahorro público. Entonces, ahorro privado y ahorro público. Por lo tanto, jóvenes, aquí hace la deducción, vean, que la inversión, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al ahorro, ¿verdad? La inversión va a ser igual al ahorro, pero claramente el ahorro como tal está conformado por el ahorro privado, ¿sí? Y el ahorro público. Y ahí está la condición, ¿verdad? Que es necesario que tengamos en consideración. Entonces, jóvenes, hasta acá estamos claros con esta parte. ¿Tienen alguna duda? Usted dijo que es porque la inversión es igual al ahorro privado más el ahorro público. ¿Sí dijo? Disculpe. Exacto, sí, ahí está la igualdad, ¿verdad? La inversión es igual al ahorro privado y ahorro público. Entonces, en general, ¿qué sería? Que la inversión es igual al ahorro, ¿verdad? En general, ¿verdad? Dentro de una economía. Bueno, entonces, jóvenes, si no tienen ninguna duda, vamos a dejar aquí el día de hoy y mañana tenemos jornada. Solamente, jóvenes, creo que hay Classroom, ¿verdad? Ya se agregaron, ¿verdad? Disculpe una duda. Solamente me permiten. Jóvenes, ya se agregaron a Classroom. Fíjese que yo intenté, pero no pude. ¿Será que me puede compartir otra vez el código, por favor? Cindy, ¿será que tiene el código que se los comparta nuevamente? Disculpe. Gracias. No sé. Sí, Si me hace favor, ¿cuál es el Cindy, título disculpe. Disculpe, ¿cuál es el título del primer tema de hoy? Disculpe, es que entré unos minutos tarde. Es que no es un título como tal, estamos ya graficando. O sea, vimos la parte de gráfica de la función consumo anterior y la función ahorro, nada más. Luego, okay, se agrega ahí, ¿sí? Gracias. Cindy, va a hacer favor de compartir también el link de la clase de segunda hora, ¿verdad? Porque nos toca de 7 a 11 de la noche, ¿no? De 7 a 8, ¿verdad? 8:30, ¿sí? La clase de mañana. Entonces, claramente, se deben de conectar al link de segunda hora, ¿verdad, jóvenes? Porfa. Ahí Cindy me hace favor de colocarles el link para que se conecten el día de mañana, porque nos toca, ¿qué? En horario de segunda hora. ¿Está entendido, jóvenes? Sí. Lick, ¿hay grupo de WhatsApp? No, estamos trabajando ahorita por Classroom, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, luego, porfa, mañana se conectan al link de segunda hora, porfa, ¿sí? Presentaciones como tal no estoy haciendo, pues no estamos en presentaciones, es parte de la pizarra, ¿verdad? Muchas veces no tengo presentación, es parte de la pizarra, ¿verdad? Sí, es parte de, sí, eso no es una presentación, sino que es como la pizarra que veremos ahí. Entonces, sí, es importante que ustedes también apunten. Yo les puedo compartir esto, jóvenes, pero sí me interesa que ustedes apunten porque hay cosas de que yo en general en la clase las digo en la clase, pero no las apunto. Entonces también ustedes, como parte de su formación, también apunten, ¿verdad? Les puedo compartir esto con mucho gusto, pero sí me gustaría que ustedes también apuntaran. Bueno, entonces, jóvenes, pasen feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Gracias, licenciado. Nos vemos.